Bueno, bien, estimados aprendices, buenas noches. Las 7:36 horas en el territorio colombiano. Buenas Agradecemos noches, su instructor. participación. Gracias, profe Víctor. ¿Cómo está? Adelante. Muchas gracias. ¿Iniciamos ya? Sí, señor. Yo crearía ya conveniente el inicio. Listo, perfecto. Bueno, antes de dar inicio a la conferencia web programada para la noche de hoy, para efectos de garantizar la trazabilidad del proceso y con el fin de que los aprendices que no están en la noche de hoy puedan acceder a la grabación, entonces me gustaría preguntarles si autorizan la grabación del encuentro sincrónico de esta noche. ¿Me confirman, por favor, si están de acuerdo? Sí, señor, estoy de acuerdo. Listo, te agradezco mucho. Entonces, muy buenas noches, estimados aprendices. Gracias, Nilsson. Siendo hoy 5 de julio, daremos inicio a la conferencia web programada para la noche de hoy. Para mí, como siempre, es un gusto acompañarlos en este encuentro sincrónico. Quien les habla, Víctor Darío Sinisterra. Soy el instructor de la competencia de comunicación. Quiero brindar un saludo muy especial a todos. Ya con algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de conocernos, pues en estas sesiones sincrónicas, también en las reuniones de asesoría que hemos hecho con la evidencia de la encuesta. Entonces allí pues ya comienzo a identificar algunos nombres muy comprometidos con la formación: Nilsson, Joseph, Mayra, Sandra Pinto de la veterinaria Pet Grooming. Pues no los puedo nombrar a todos porque el espacio es muy corto y la idea es que no nos demoremos hasta medianoche en la sesión, pero pues les agradezco por su participación, por estar siempre atentos y comprometidos con el proceso formativo que adelantan. Solo una cosa más antes de entrar de lleno al tema de la sesión de hoy. Me gustaría hacer un reconocimiento a los aprendices Stewart Pereira, Nilson Torres, Diana Escobar y Brian Becerra por el excelente desarrollo de la evidencia, la comunicación como expresión humana, que estuvo a cargo del componente de comunicación. Pues los felicito, se destacaron por la presentación de sus videos y los textos argumentativos que desarrollaron. Sé que hay todavía algunos aspectos por mejorar, pero pues estamos en un proceso de aprendizaje y la idea es irlos fortaleciendo a medida que vamos desarrollando el proceso formativo. Los que aún no han desarrollado esa evidencia, entonces también para recordarles que lo hagan, que recuerden que todas las evidencias deben de estar aprobadas, cumplir con todos los resultados de aprendizaje para poder obtener el título que los faculte como tecnólogos en desarrollo multimedia y web. Entonces es la invitación para que lo hagan. Entonces vamos a ver la agenda del día que tenemos programada para la noche de hoy. Continúa, por favor, con la siguiente diapositiva, profe. La anterior. La anterior, profe, por favor. Bueno, la evidencia que nos convoca a este encuentro sincrónico se denomina Plan de Trabajo y Cronograma del Proyecto Multimedia. Esta inicia de acuerdo al cronograma el día de hoy, 7 de julio, y finaliza el próximo 17 de julio. Esta evidencia está a cargo de los componentes de emprendimiento y comunicación. Entonces, ahora sí, vamos a ver los temas que vamos a abordar en la noche de hoy a través de la agenda del día. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la presentación de los instructores. Posteriormente, vamos a ver la contextualización, exactamente en qué actividad de proyecto, actividad de aprendizaje están. Posteriormente, haremos
los lineamientos del desarrollo del tema. Como cuarto punto, vamos a ver exactamente el desarrollo de la evidencia, qué es lo que tiene que presentar, cuáles son los parámetros y los lineamientos para el desarrollo de la evidencia. Como quinto punto, dejaremos un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se presenten y posteriormente finalizaremos con el cierre de la sesión. Esos son los puntos que hemos programado para la noche de hoy. Entonces vamos con el primer punto de la agenda, que es la presentación. Entonces yo ya me presenté, le doy paso al instructor Jaime Horacio Gracia para que lleve a cabo su saludo de esta noche. Profesor Jaime, tiene la palabra. Gracias, profe Víctor Darío. Gracias, aprendices, a todos y cada uno honrosos de compartir con ustedes ese espacio. Vamos avanzando progresivamente, lentos pero seguros en nuestro proceso formativo. Reitero la invitación que se hizo anteriormente de parte del instructor Víctor Darío en torno a ese nivel de participación que ha permitido que muchos salgan avantes de esas evidencias iniciales a pesar de las dificultades. Es una forma de subsanar las dificultades que se puedan presentar durante el proceso. Vamos dando pasos, la idea es dar pasos seguros en torno al desarrollo de ese propósito del proyecto formativo. Bien, ¿qué más les comento? Les invitamos a estar muy atentos a los aspectos que hoy les vamos a socializar, teniendo en cuenta que son la base para que puedan construir ya las evidencias que cierran esta segunda actividad de proyecto que hace parte de la fase de análisis, y de esta manera logren consolidar una propuesta idónea, pertinente, válida y eficaz al cliente de su proyecto multimedia. Bien, continuamos, profe Víctor Darío. Bueno, antes de dar continuidad, agradecemos de una vez la instructora Gloria Esperanza Cortés. Nos acaba de compartir el link de asistencia, entonces si lo podemos diligenciar, vamos avanzando en su diligenciamiento. Continuemos, profe Víctor. Gracias, instructor Jaime. También nos acompaña la instructora Gloria, no sé si se encuentra en la sala. No, ella se ausentó un momento, pero nos dejó la lista de asistencia. Perfecto, el instructor Álvaro, que me parece que nos dijo que tal vez nos podía acompañar esta noche, no sé si se encuentra en sala. No, tampoco, no hay problema. Bueno, entonces vamos a seguir con igual como les dije, esta evidencia está a cargo de emprendimiento y comunicación. Vamos a continuar con el siguiente punto de la agenda, que es el tema de la contextualización. La anterior, profe Jaime. Estamos en la fase de análisis. Recuerden que esta es la primera fase de su proyecto formativo. Recuerden que son 4 fases, que son análisis, planeación, desarrollo y evaluación. Nos encontramos en este momento en la actividad de proyecto 2. Elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. Recuerden que el modelo pedagógico del SENA se basa en el aprendizaje por proyectos. Por lo que en este momento, ustedes como desarrolladores multimedia y web tienen que desarrollar una propuesta de acuerdo a unos requerimientos específicos en los que tienen que identificar qué van a hacer en el transcurso de la actividad de proyecto. Recuerden que esta actividad de proyecto 2 consta de 4 evidencias que inician hoy y finalizan el 29 de agosto,
que a su vez es la fecha en que van a finalizar la fase de análisis, para seguir con la siguiente fase del proyecto, que es la fase de planeación. Estamos en la actividad de aprendizaje 1, que es elaborar la propuesta del proyecto a través del análisis de los requerimientos obtenidos. A su vez, esta tiene unos resultados de aprendizaje que son como los objetivos que se pretende alcanzar con el desarrollo de la evidencia. Entre estos resultados de aprendizaje están realizar la propuesta técnica y gráfica del proyecto teniendo en cuenta los requisitos establecidos y ajustar la propuesta del proyecto de acuerdo con el proceso de validación con los usuarios y el cliente. Eso es básicamente la contextualización de la evidencia. Recuerden que esta evidencia está a cargo de emprendimiento y comunicación, es decir, el instructor Jaime Horacio Gracia y el presente servidor Víctor Darío Sinisterra. Esta es una evidencia de carácter colaborativo. Recuerden que la misma inicia hoy 5 de julio y finaliza el 17 como fecha oportuna. Igual recuerden que estas quedan habilitadas, no significa que si no la presentan en esta fecha no la puedan desarrollar, pero pues la idea es que pues si pueden hacerlo, lo hagan en la mayor brevedad posible, aunque recuerden que tienen que estar aprobadas las anteriores, sobre todo las que son relativas al proyecto formativo para poder presentar esto. Entonces, en esta primera etapa del proceso o de la actividad de proyecto 2, se tiene como objetivo identificar el problema que ustedes van a abordar con el proyecto multimedia, con la finalidad de encontrar cuál es la mejor solución para abordar ese problema. Entonces, para este fin es necesario que ustedes construyan una estructura de trabajo que permita solucionar y alcanzar los objetivos que se han planteado. Este precisamente es el tema que vamos a abordar en la noche de hoy en el siguiente punto de la agenda. Entonces, para explicar la temática, le doy paso a uno de los mejores instructores del centro de formación, el instructor Jaime Horacio Gracia. Tiene la palabra, instructor Jaime. Gracias, profe Víctor Darío. Bueno, no somos los mejores, pero luchamos por contribuir de la mejor manera a los proyectos de vida de los aprendices que hacen parte de los grupos a cargo y de otras personas. Ese es nuestro propósito de vida. Bien, chicos, trajimos inicialmente dos imágenes. Bueno, en este momento no se ven muy bien, ya les vamos a mejorar el tamaño. Y primero miremosla de manera general. Para el desarrollo de cualquier proyecto se requiere una metodología, un plan de trabajo previamente diseñado. Dentro del alcance de los aspectos finales de esta fase, pues está en llevar un plan de trabajo coherente con el alcance del proyecto formativo y coherente con los diferentes elementos de las diferentes actividades del proyecto. En la imagen está un poco, no se pudo, están los puntos de vista y las fases que se tienen para un proyecto multimedia desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del diseñador o desarrollador. No nos detenemos en los elementos básicos, sino en los elementos más generales que están en colores llamativos. Miremoslo rápidamente. Entonces, por el lado del cliente está la planificación, el concepto, el diseño y el desarrollo. Entonces vemos básicamente que tiene 4 etapas. Mientras tanto, para el lado del desarrollador tiene la planificación, el concepto, el diseño y el desarrollo. Bueno, y finalmente aparece el lanzamiento.
tienen elementos en común. Lógicamente es una relación donde el cliente y nuestro cliente, en este caso la empresa, y nosotros como desarrolladores buscamos un punto común, un proyecto que permita a través de nuestro conocimiento técnico generar una solución. Dentro de esta etapa de planificación, por ejemplo, se tiene una reunión inicial, una definición de objetivos, una definición del alcance del proyecto, una revisión de tendencias a través de benchmarking. Más adelante pues haremos elementos como el sitemap o el mapa del sitio, el wireframe. Luego haremos el concepto y a través del concepto pues generaremos un esquema de contenido tentativo. Luego de ello haremos un diseño, que dentro del diseño presentamos elementos visuales, el mockup, elementos técnicos que más adelante van a ver con mayor profundidad. Luego en el desarrollo hacemos maquetación, el lenguaje de programación, miramos los elementos técnicos necesarios para garantizar la compatibilidad de los dispositivos, se harán pruebas, se harán métricas de análisis, métricas de seguimiento y por último se hará un lanzamiento y una dentro de lo cual se refinará el sitio, se hará una validación final y una indexación en los motores de búsqueda. ¿Cuál es el propósito de esta imagen inicial? Afianzar o reiterar que el proyecto formativo y el proyecto web se desarrolla por etapas. Es una labor recurrente que lleva unas etapas y cada etapa a su vez lleva una serie de actividades. Eso es una métrica, una metodología planteada o la descripción de una metodología. Aquí tenemos la descripción de otra metodología también muy interesante que plantea un concepto cíclico e inicia en este caso por el análisis y planificación. Luego pasaría a una etapa 2 que es la contextualización. La tercera etapa es el diseño. La cuarta etapa, desarrollo e implementación. La quinta etapa, el testing y la validación pre-lanzamiento o previa al lanzamiento. Una sexta etapa consiste en el lanzamiento del sitio y una séptima etapa consiste en el mantenimiento evolutivo del sitio, que es de carácter recurrente, tal y como plantea la imagen, recurrente cíclico. A su vez, nosotros también tenemos una metodología propia que se basa en el desarrollo del proyecto formativo y se especifica en las diferentes actividades actividades de proyecto, las 8 actividades de proyecto para ser más exacto, que se enuncian en el cronograma general. Antes de continuar, importante revisar ese documento, reiterar su importancia ya que es uno de nuestros brújulas, es uno de los elementos guía para ubicarnos en nuestro proceso formativo. Y particularmente para esta evidencia es aún más significativo, más importante, dado que a partir de ese cronograma es que vamos a construir nuestro propio producto, nuestra propia evidencia que corresponde a este ejercicio. Más adelante miraremos el cronograma y lo relacionaremos con lo que se está presentando hasta el momento y con el alcance de la evidencia. Otra metodología que se plantea, tal vez la más completa y la que se ve en mayor relación con nuestra propuesta formativa, es esta que contempla 7 pasos.
planteamos la fase de análisis, similar a como lo planteamos en el proyecto informativo. Luego pasamos a la planificación, posteriormente un diseño, luego de ello contenidos, luego el contenidos, desarrollo, pruebas y lanzamiento. Miremos estas etapas, analicémoslas bien, identifiquemos su alcance, identifiquemos las actividades específicas que involucran. Entonces, metodológicamente, cuando se hace un análisis y específicamente cuando se habla del desarrollo de un sitio web, en este caso, esta fase consiste en identificar cuál es el propósito del sitio web, cuáles son los objetivos y cuál será el público objetivo al que estará dirigido. De manera particular, esto se denomina el target. Entonces, objetivo del sitio, propósito general del sitio, objetivos y público objetivo. Para lograr encontrar o dar respuesta a los elementos anteriores, pues tenemos que hacernos una serie de interrogantes. ¿Cuáles son ellos? ¿Para qué se necesita el sitio web? En la evidencia anterior, pues hemos ido gradualmente identificando el alcance de esa necesidad. ¿Qué es lo que buscarán los usuarios en el sitio web? En este caso, nosotros venimos desarrollando una encuesta que se desarrolla con el público objetivo y dicha encuesta nos permitirá determinar qué es lo que buscan los usuarios potenciales del sitio con respecto a esa solución. ¿Qué imagen se quiere proyectar en el sitio web a los usuarios? Aquí ya nos valemos de la entrevista, del concepto, de la propuesta de valor y de la imagen que el cliente desea proyectar a sus usuarios. ¿Cómo lo logramos? Haciendo las primeras entrevistas, los acercamientos con dicho cliente. ¿Qué servicios integrarán a través del sitio web? Entonces nosotros ya tuvimos la entrevista, reiteramos con el cliente, pero también tenemos a través de la encuesta un acercamiento con el target. Esto nos permite determinar qué servicios se pueden brindar y qué servicios son más representativos para relacionarlos o traerlos al sitio. Finalmente, ¿con qué recursos se cuenta? Recordamos en este caso que nuestro cliente plantea unas necesidades, pero dichas necesidades se deben evaluar en función de los recursos disponibles para garantizar que esa solución sea viable. Entonces nuestra función orientadora plantea que como desarrolladores le expongamos al cliente unas necesidades de recursos técnicos, de recursos humanos y recursos financieros con los cuales se podría o se requeriría desarrollar el sitio. Una vez hagamos el análisis, pasamos a una segunda etapa, que sería la planificación. En esta etapa, pues nosotros definimos el curso de acción y los recursos necesarios para desarrollar el sitio. ¿Qué se hace en la planificación? Definir el curso de acción y los recursos necesarios para desarrollar el sitio. Es decir, cómo lo vamos a hacer. Para hacer una buena planificación del sitio se deben determinar principalmente actividades, recursos y responsabilidades. ¿Qué actividades se tienen que llevar a cabo en función de los objetivos planteados? ¿Cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo dichas actividades? ¿Y quiénes serán los responsables? Importante aquí determinar que debe existir responsables para cada una de las actividades propuestas para de esta manera garantizar unos resultados, un doliente sobre el desarrollo de cada actividad.
En este caso, en esta parte de planificación, ustedes van a adquirir unos roles, diferentes roles como directores de proyecto, desarrolladores, programadores, administradores de contenido, etc. Van a identificar un rol de acuerdo a sus, por eso de aquí hablamos de equipos de trabajo. Entonces, entre los equipos de trabajo van a dividirse en roles. Y los roles van a ser responsables de determinadas actividades. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los equipos que vienen trabajando de manera individual? Bueno, equipos entre comillas. Quienes venimos trabajando de manera individual, pues lo que pasa es que desarrollamos todos los roles de manera conjunta, ¿ok? Es decir, somos desarrolladores de contenido, somos directores del proyecto, pero entonces se requiere que eso se relacione, se identifique la actividad con el rol que sería potencialmente el necesario para desarrollar dicha actividad. Más adelante veremos un ejemplo de planificación a través de un cronograma. Una vez hagamos análisis y planificación, ya pasamos a una etapa de diseño. En esta etapa se deben definir el aspecto visual del sitio, la forma gráfica del sitio, cómo estará distribuido, qué imagen se desea proyectar, a través de qué colores, cómo se distribuirán los diferentes elementos. Para ello, se debe tener una comunicación clara y colores que representen, o comunicación clara y colores que representen la marca o producto. De ahí que desde la evidencia identificación del proyecto formativo se haya solicitado que anexen un logo. En dicho logo pues se tienen unos colores representativos y un imaginario de la identidad de la empresa. La idea no es que nosotros modifiquemos la identidad de la empresa, sino que el sitio web debe hacer juego con esos elementos que representan la marca previamente. Todo ello, todos estos elementos se integran buscando buscando garantizar la usabilidad y funcionalidad del sitio. Es decir, no es la cantidad de elementos que tenga, sino la buena disposición de ellos en el sitio. De manera que garanticemos que el sitio sea funcional y se pueda usar para lo que está previsto. Luego de este diseño, pasamos a mirar una etapa que sea los contenidos. En los contenidos lo que se desarrolla es la redacción de textos. ¿Qué elementos van en cada una de las ventanas que componen esas secciones del sitio? Entonces debemos aplicar técnicas de redacción, de ahí el enfoque comunicativo que se brinda en las diferentes evidencias. Esa redacción de textos debe compaginar, debe coordinarse, debe armonizarse con la inclusión de imágenes, con videos y otros elementos multimedia, garantizando fluidez de los contenidos y de la comunicación o el mensaje que se espera transmitir. Luego de desarrollar los diversos contenidos, tenemos que pasar a una etapa en la cual se hará el desarrollo como tal. En esta etapa se llevan a cabo las actividades proyectadas en fases anteriores, particularmente en la fase de planificación, y a su vez se integran los diferentes componentes mediante qué? A través de los lenguajes de programación. Reitero, en esta etapa de desarrollo yo lo que hago es coger los elementos planeados, integrarlos
mediante los lenguajes de programación. Antes, durante y después del desarrollo de un proyecto, antes, durante y después del desarrollo de un proyecto multimedia, se deben hacer pruebas, deben hacer validaciones que se hacen con el propósito de mirar qué se necesita, cómo se está haciendo y qué resultados se alcanzaron. Las pruebas o el testeo permiten valorar qué se necesita, cómo se está haciendo y cuáles fueron los resultados. Esa prueba o testeo son continuas y se desarrollan varias veces dentro de ese desarrollo del proyecto. Bueno, una vez se desarrolla el prototipo, se deben realizar pruebas técnicas. ¿Para qué? Para verificar el funcionamiento adecuado del sitio web. Se debe revisar la compatibilidad con los navegadores o se debe revisar, entre otras cosas, la navegabilidad, la usabilidad y la funcionalidad. Una vez se hagan esas pruebas, esos testeos, pues lógicamente ese sitio deberá ser mejorado, logrando los resultados esperados. Para hacer esas pruebas o testeos, bueno, más adelante es de carácter técnico, pero lógicamente se tendrán o se diseñarán previamente estándares técnicos que garanticen o que permitan determinar criterios para valorar la usabilidad, la navegabilidad y funcionalidad del sitio. Luego de las pruebas o el testeo, pues haremos un lanzamiento. Para ello, o en este caso, una vez se publica el sitio web en Internet para el público, se deben realizar un monitoreo, un mantenimiento constante para evitar fallas técnicas y, de ser necesario, realizar el ajuste. Normalmente, siempre se requerirá, por más perfecto que se lleve el proceso, pues siempre se tendrán que llevar ajustes, eh, eh, ajustes de última hora. Esto en el concepto de validación. Acá hay una validación constante del funcionamiento, hay una validación constante del contenido, una validación constante del funcionamiento, de la navegabilidad, de la usabilidad y otros estándares que tienen los sitios. Dentro de este lanzamiento también es notorio resaltar que se requiere el mantenimiento del sitio web, no solo en cuanto a los temas técnicos, sino también en cuanto al tema de actualización de contenidos. Un sitio web por naturaleza no es un elemento estático, sino que requiere la actualización constante y de ahí la necesidad de que normalmente se contraten paquetes donde, además del diseño, se contrata el mantenimiento periódico del sitio para efectos de, bueno, básicamente actualizar contenidos y verificar los temas de funcionamiento del mismo. Bien. Bien. Ahora que se me fue una diapositiva aquí, no sé por qué al momento de guardarla, bueno, disculparán ustedes. Ahora vamos a explicar aquí en este caso el alcance de la evidencia y luego de ello daremos un breve ejemplo de cómo consolidar el plan de trabajo a través de un cronograma. Entonces, para el desarrollo de la evidencia, invitamos en este caso al instructor Víctor Darío para que nos
acompañe en la descripción de la evidencia como tal. Bueno, gracias, instructor Jaime. Entonces recuerden que estamos en la actividad Perdón, de aprendizaje, la actividad de proyecto. Ya estamos en la actividad de proyecto 2, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, que es presentar al cliente el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico del proyecto. Entonces, recuerden que específicamente se les solicita elaborar un informe, el cual será la simulación de presentación del proyecto a un cliente, teniendo en cuenta el plan de trabajo, la estructura de costos y el concepto gráfico, que son los conceptos que les explicó el profesor Jaime en las anteriores diapositivas. Entonces, esto es el comienzo de la evidencia. Sigue con la siguiente diapositiva, por favor. Recuerden que esta evidencia es de carácter colaborativo. Entonces, deben de tener en cuenta los siguientes aspectos. Leer y analizar previamente el material de apoyo. Para toda presentación de evidencia tienen que leer el material de la plataforma, que es muy completo, que explica cada uno de los elementos que deben de tener en cuenta para la actividad de aprendizaje que están desarrollando. En este caso deben de leer donde dice propuesta y concepto gráfico del proyecto multimedia. Una vez que ustedes lean detenidamente el material de formación, deben de analizar e interpretar el informe de requerimientos de los usuarios y los requisitos técnicos del proyecto identificados en evidencias anteriores. Recuerden que en evidencias anteriores vimos los requerimientos técnicos del proyecto, vimos el público objetivo, vimos diferentes elementos de la encuesta y esto es lo que deben de tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia. Continúa, por favor. Como tercer punto, deben de estructurar el plan de trabajo, que tiene los siguientes puntos. ¿Cuáles son los objetivos del plan de trabajo? Recuerden que para redactar los objetivos deben de tener en cuenta una serie de elementos. Los objetivos deben de ser redactados en verbo, iniciar la redacción con verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er o ir. Desarrollar, identificar, construir. Así inicia la redacción de los objetivos. También identificar cuáles son los roles y responsabilidades del equipo desarrollador. Cuál es la función que va a cumplir cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Cuáles son los recursos, tanto técnicos, humanos y financieros necesarios para el desarrollo del proyecto. Posteriormente, desarrollar el cronograma de actividades. Entonces, para este punto, específicamente se les pide que realicen una tabla en Excel donde relacionen las actividades a desarrollar en filas y columnas distribuidas, distribuir los tiempos en semanas por cada mes de trabajo a desarrollar. Como les dijo el instructor Jaime, posteriormente les daremos un ejemplo de cómo deben desarrollar ese cronograma de actividades. Es importante destacar las fechas de entrega y los avances del proyecto. Para eso ustedes pues se basan en el cronograma de formación para mirar e identificar cada una de las fechas correspondientes a cada actividad que van haciendo. Entonces, si van a hacer el desarrollo de la encuesta, entonces ustedes se basan en los tiempos de la encuesta. Cada una de las actividades corresponden a las actividades que están contempladas en el cronograma de formación. Listo, profe Jaime. Finalmente, tienen que hacer la estructura de costos. Entonces, para ello, pues deben de elaborar una tabla en Excel donde relacionen y cuantifiquen los principales costos incurridos para el desarrollo, para el diseño y desarrollo del sitio web.
En este aspecto deben de tener en cuenta los siguientes elementos: los costos fijos, los costos variables y los costos totales. Pues para entender mejor esto, pues ahorita les vamos a presentar ejemplos específicos que los guiarán para el desarrollo de la evidencia. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un informe en Word que incluya portada. Es muy importante que en toda actividad de proyecto lleven a cabo una portada. Yo les compartí un documento en el cual están identificados los principales elementos que ustedes deben de tener en cuenta para incluir en la portada: el nombre de la actividad de proyecto, nombre de los integrantes, la ficha, el centro de formación donde están estudiando, las fechas, el cuerpo del trabajo. Cuando hablamos del cuerpo del trabajo es que agreguen la justificación, la estructura del plan de trabajo, cuáles son los objetivos, las actividades, las responsabilidades, los recursos y la estructura de costos, que es lo que les expliqué en la anterior diapositiva. Otro punto, las conclusiones, las reflexiones finales sobre los requerimientos del proyecto y las referencias bibliográficas. Recuerden que este punto es muy importante que ustedes tengan en cuenta, porque es importante dar reconocimiento a los autores consultados para evitar el plagio y pues cumplir con la normatividad vigente frente a este aspecto. Esos es básicamente los puntos que deben de considerar para el desarrollo de la evidencia que tienen que llevar a cabo. Continúa, por favor. Vale, profe Víctor. Continuando con el desarrollo y particularmente con el ejemplo, el elemento fundamental para ir construyendo la evidencia, pues el punto de partida es construir un objetivo, un cronograma de trabajo, un cronograma de actividades. En este caso, pues les pedimos proyectarse dentro de los tiempos planteados para el proyecto formativo. Reiteramos, tienen como insumo el cronograma de actividades que está vinculado en plataforma. Deben organizar las diferentes actividades propuestas por fases, tanto por fases como y dentro de cada fase tendrán una serie de actividades. A su vez, cada una de esas actividades genera un producto, un resultado o un entregable en el tiempo. Entonces debemos estimar qué actividades hacemos, cuáles son los entregables y quién es el responsable. De esta manera organizamos la información y nos servirá como elemento de control para ir llevando a cabo nuestro proyecto. Aquí el gráfico no se deja ver muy bien, pero entonces le va a aumentar el tamaño y ahorita vemos el ejemplo ampliado, sin embargo, en otro esquema. Vámonos desde el encabezado hacia abajo para que se entienda. Entonces este es el cronograma. El cronograma debe tener acá el nombre del proyecto. Por recomendación anteriormente, recordemos que el nombre debe ser coherente con el objetivo. Desde ese punto de vista, podemos hablar entonces, nombre del proyecto, diseño y desarrollo del sitio web para restaurantes Sazón del Pacífico, para Pet Grooming Shop, para el diseño y desarrollo del sitio web para El Diamante, etc. Debe aparecer una fecha de inicio y una fecha de finalización. Recordemos que desde ese punto de vista nuestro proyecto formativo en su etapa lectiva lleva 27 meses, entonces son alrededor de 2 años, entonces nosotros debemos proyectar eso en ese tiempo. Profe, ¿que dónde sacamos esos tiempos? ¿Cómo hacemos esta estimación? Para ello, les invitamos nuevamente, revisen concienzudamente, detalladamente el cronograma
general del proyecto, de la especialidad. Bueno, más adelante en las filas aparecen relacionadas, aquí usted las ven en azul, aparecen las fases que estimamos prudentes para cada una de las fases que estimamos convenientes de conformidad con lo que se explicó anteriormente para el desarrollo del proyecto. Están en qué esquematizadas, resaltadas con color azul. Para el caso, tal y como planteamos anteriormente, se plantearon 2, 4, 5, 6 fases: análisis, planificación, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento. La fase de análisis, entonces, contempló 3 actividades. En este caso fue definir requerimientos del cliente, elaborar la propuesta conceptual del proyecto, elaborar el cronograma de trabajo. La siguiente fase, planificación, contempló desarrollar el plan de trabajo, identificar contenidos multimediales requeridos, definir la estructura de la multimedia, determinar el formato gráfico. La siguiente, el diseño, consiste o tiene 3 actividades que son elaborar el guión multimedia, definir la estructura del mapa de navegación y diseñar la interfaz gráfica. Ya la fase de desarrollo contempla también 3 actividades: codificar los elementos de la multimedia, agregar efectos especiales visuales y sonoros, integrar los elementos de la multimedia. La fase de pruebas tiene 3 actividades también, que son probar el funcionamiento del sitio, probar la accesibilidad, diseño, escalabilidad y usabilidad de la multimedia, y realizar las modificaciones pertinentes. Y finalmente la última fase, que está aquí en verde, es el lanzamiento. ¿Qué se propone? ¿Qué se necesita? Que se organicen su cronograma de trabajo, que actúen como verdaderos desarrolladores y nos digan: señor cliente, nosotros proyectamos desarrollar nuestro proyecto para 2 años, 2 años el proyecto, durante el cual el proyecto se desarrollará por fases. Las fases son estas 6 fases: análisis, planificación, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento. Las actividades llevadas a cabo en cada una de esas actividades son estas, y los resultados, miremoslos acá, son estos que se presentan en la columna de la derecha. Miremoslo un poquito más detallado. Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos definir los requerimientos del cliente. Para definir los requerimientos del cliente tenemos que hacer un entregable. ¿Cuál es? El informe de requerimientos del cliente. ¿Qué tiempo de duración tiene? 4 semanas. Asimismo, continuando con la siguiente fase, la de análisis, la siguiente actividad de la fase de análisis, entonces dice que elaborar la propuesta conceptual. ¿Cuánto tiempo se requiere? 4 semanas. ¿Cuánto tiempo tenemos que programarnos? 4 semanas. ¿Qué entregable le debemos brindar a nuestro cliente? La propuesta conceptual del proyecto. Siguiente actividad: elaborar el cronograma de trabajo. ¿Cuánto tiempo se estimó para el desarrollo de ese cronograma? 2 semanas. ¿Y cuál es el entregable? El cronograma del trabajo. Miren aquí y verifiquen o tengan en cuenta que unas actividades se desarrollan simultáneamente y hay otras en las cuales y hay otras ocasiones en las cuales una actividad es prerequisito para realizar otra.
ustedes tengan en cuenta eso. Profe, ¿a partir de dónde tengo esta información? Bueno, tenemos este insumo que les sirve para programarse. Tenemos el cronograma del proyecto formativo que les sirve también como elemento para que se inspiren, se programen. A su vez, recuerden que el cronograma del proyecto formativo pues está también dividido en fases y que cada fase está relacionada a las actividades a desarrollar. Lo que nos faltaría es conformar o generar esa estructura que se recomienda. Bueno, aquí hay algo que me quedaba por definir. Aquí en la parte superior aparecen establecidas las semanas, entonces aquí se pusieron con fechas de inicio, pero puede ser, podemos colocar arriba una columna, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 del mes de abril, mes de mayo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y así sucesivamente. Pero el resultado al final es un cronograma con esta estructura. Miremoslo aquí, tal vez de manera más sencilla a través del formato Excel, ya lo comparto. Lo logran detallar de mejor manera. Regálenme en un instante. Listo. Aquí el cronograma, bueno, el Excel nos da otra funcionalidad. Miremoslo acá. Entonces, como les mencionaba, debe tener un nombre del proyecto. En este caso es diseño y desarrollo del sitio web para el restaurante Sazón del Pacífico. Tiene una fecha de inicio, pues supongamos que fuese 1 de abril de 2023, fecha final 9 de septiembre de 2024. En este caso no estoy diciendo que esas sean las fechas que ustedes están que deban ubicar allí. Son fechas que me están ocurriendo en este momento. El mismo cronograma permite además convertirlo o complementarlo con otros datos que son importantes para programar y desarrollar el plan de trabajo, incluyendo están cada una de las fases. Miremosla: fase de análisis, fase de planificación o planeación, fase de diseño, fase de desarrollo, fase de pruebas y fase de lanzamiento, con su debido programación en el tiempo. Miren esta, miren que están programadas también a dos colores. Hay un responsable. Antes de ponerlo de pronto con ponerlo con un nombre propio, es mejor ponerlo como un rol. Ejemplo, director de proyecto, ejemplo, desarrollador contenido, ejemplo, desarrollador multimedia, ejemplo, programador. ¿Ok? A su vez, tiene también una fecha de inicio y una fecha. También este esquema permite contemplar la cantidad de días, aunque este dato no se pida estrictamente, pues es una posibilidad. Este cronograma también permite realizar labores o tareas de control. Miren que en nuestro caso ya se supone estamos construyendo, bueno, ya definimos los requerimientos del cliente, entonces resaltamos con un color particular la función que ya, bueno, la actividad que ya se desarrolló. Cuando se elaboró este cronograma también se definió que previamente se había hecho la propuesta, entonces pues ya también aquí se resaltó con un color diferente, que es el color amarillo. Ya las actividades pendientes están resaltadas con otro color. ¿Qué más tenemos o qué más debería contener el cronograma? Recordemos,
contiene además los entregables. Importante que cada actividad esté acompañada o permita identificar cuál es el entregable. En este tipo de proyectos yo voy haciendo avances para que brindar la tranquilidad al cliente que se está generando un desarrollo sistemático. Reitero, acá hay una serie de elementos entregables y pues ustedes por deducción del mismo cronograma del trabajo obtienen esta información en las evidencias. Entonces, las evidencias particularmente las asociadas al componente técnico nos brindan cuáles son los entregables de este proyecto multimedia del sitio web. No obstante, pues acá les dejamos también este ejemplo. Les vamos a compartir, pues pienso yo es viable que cojan el mismo cronograma. Ojo, les tocaría hacer el diligenciamiento de estos elementos, pues para que lo tengan en cuenta. El formato en Excel se lo compartimos para que generar mayor celeridad en el proceso. ¿Qué otra cosa me queda por mencionar? Bueno, el instructor Víctor nos mencionaba anteriormente la estructura de costos. Considerando el tiempo disponible y evitando no confundirlos, entonces la próxima semana generaremos una sesión explicando lo relacionado con los costos de un proyecto multimedia. Mientras tanto, les sugerimos ir avanzando o les invitamos a que vayan avanzando en el desarrollo del cronograma. ¿Ok? Aló. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, profe, se le escucha perfecto. Vale, gracias. Como ven, el esquema, lo que nos hace en esta parte del proceso formativo nos están haciendo una invitación implícita a que nos organicemos. Nos organicemos en el tiempo, tengamos un plan de trabajo que nos permita desarrollar y controlar los avances del proyecto formativo de una manera, del proyecto formativo y del proyecto del sitio web de una manera rigurosa. ¿Correcto? Bien, ya tenemos en este momento las primeras preguntas. En este caso nos está está alzando la mano Aurelio. Cuéntanos, Aurelio, por favor. Aurelio Morón. Profe Aurelio. Aurelio. Bueno, debe ser que le quedó la mano levantada. No sé si haya algún tipo de inquietud con base en lo que explicamos en este momento. Ahora sí, hay otro compañero que es Nilsan. Nilsan, coméntanos, por favor. Pero parece que se arrepintió. Buenas noches, Aló. instructor. Aló. Nilsan, sí, señor. Lo que quería saber es si el cronograma se hace aparte del informe. Revisemos. El cronograma se convierte en un avance inicial para construir el informe final. ¿Ok? Espérenme, reoriento el tamaño porque. Listo. En este caso, recordemos que el cuerpo del informe que nos solicitan tiene este contenido. ¿Ok? Y la mejor forma para que logremos construir este contenido es a través de un cronograma. Entonces, para esta primera semana, porque esta actividad se extiende un poquito más, entonces tengan en cuenta, primera evidencia, construir el cronograma. ¿Ok? Y luego ya cuando vayamos avanzando con los elementos de costos y otros elementos que vamos
ir explicándoles. Entonces vamos construyendo el cronograma. Otra cosa, el cronograma también se convierte en un insumo que nos permitiría explicarle al cliente cómo está estructurado el proyecto, cómo es nuestro plan de trabajo, cuál es la duración de cada una de las actividades, qué actividades se tienen programadas, quiénes son los responsables, qué entregables les brindamos. Entonces nosotros cogemos como insumo principal el cronograma y él nos permite describir o hacer la descripción que nos pide en el resto de la evidencia. ¿De acuerdo? Buenas. Doctor Jaime, Aurelio, ya volví, sino que perdí la conectividad. Sí, Sí, profe. señor. Aurelio. Sí, lo que pasa es que usted sabe que el desarrollo de nosotros es un sitio web para una institución educativa, ¿cierto? Entonces, hay unos requerimientos de la Secretaría de Educación a raíz de unos inconvenientes que se le presentaron al rector anterior porque se cambió el rector. Entonces, le están pidiendo de que el colegio monte algunas cosas en el sitio web, o sea, de acuerdo a las fechas que tenemos, que podemos hacerle un montaje de parte del sitio y para poder cumplir con eso y después entonces cumplirle con el cronograma. ¿Caso que recomienda? No entendí bien el requerimiento. Bueno, me perdí. Bueno, Pues le digo, todos los colegios, hay unos todas las requerimientos de la Secretaría de Educación. todas las Sí, unos instituciones. requerimientos de la Secretaría de Educación de montar el sitio antes. Entonces pienso yo que se puede montar un bosquejo de la estructura del sitio con lo que ellos quieren, que es montar algunas cosas de financiera, ¿no? Como evidencia de contratación y eso. Entonces, podemos hacer de esa manera, ¿no? Bueno, pues ese montaje del sitio, bueno, menos mal llegó el profe Álvaro. Nosotros, no sé, hablaremos tal vez como de bueno, por asociación, no entiendo, pero creo que sería algún tipo de maquetación, tal vez, pero llegar a otros elementos más específicos, en esta fase particular, pues creo que todavía se hace un poco denso, difícil, complejo, y más que orientar se volvería desorientador. ¿De acuerdo? Sí, señor, entiendo, sí, ok. Sería como montar entonces algo anexo Sí, y seguir el igual proceso tenemos, y después pasar del anexo, pasar al de nosotros, al producto de acá del SENA. sí, pero entiendan y por efectos técnicos y por el alcance de la pregunta que su merced me hace, porque ya, bueno, en cierta medida ya hablamos de maquetación y otros elementos técnicos, pues es importante en este caso que hagamos un espacio particular con el instructor técnico, nos pongamos en contacto con él con el fin de resolver ese requerimiento que nos hace. Yo creo que les Sí, podría señor. inicialmente Señor. recomendar hasta algo así como una maquetación. Podría ser. Sí, sí. Ok. Más adelante, bueno, más adelante eso nos serviría para otros efectos. Pero sí es como una especie de maquetación. Ok, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, revisemos en el perfil del instructor, nos ponemos en contacto con el instructor técnico y pues esto nos permitiría cómo resolver ese requerimiento que nos hace. Buenas noches a compañeros y aprendices. Me disculpan, pero tengo un inconveniente. Ya me ha sacado 2 veces Sí, señor. Teams Bienvenido, profe Álvaro. de sesión. Sí, qué pena, profe, pero ya me ha sacado 3 veces, 3 veces de la sesión la aplicación. Me vuelve a pedir usuario. Eh, pues sería así, que me comentara el aprendiz de pronto como la circunstancia en la cual se encuentra para revisar. Sin embargo, pues de antemano
sí recordar que en el proceso de evidencias, todas en general, es en función de la institución, del proyecto formativo, del programa de formación, no del cliente. No de sus requerimientos ni de cualquier otra o por parte del aprendiz en cuanto a su metodología particular y la manera como esté trabajando con un cliente. Me parece importante tener en cuenta eso. Es decir, si el cliente quiere el trabajo para pasado mañana, pues creo que lo más, es por poner un ejemplo, ¿no? Pues lo más sensato es buscar otro cliente, porque para pasado mañana no se le puede tener. ¿Por qué? Porque no es así como se trabaja. No es así como se trabaja en la vida real y no es así como se trabaja en el SENA en términos del proyecto formativo. ¿Sí? Entonces, pues digamos que ese esquema de eso que esté sucediendo, pues sí me lo pueden comentar sin ningún inconveniente. Yo aquí aprovecho y hago un paréntesis muy grande en cuanto a lo que es este planteamiento del plan de trabajo del cronograma, que básicamente es un plan de trabajo que se formula en función de los tiempos que tiene la formación y del avance que va teniendo precisamente el proyecto formativo de acuerdo a estos tiempos. Entonces, algo súper importante a tener en cuenta es que siempre habrá algo relacionado con ese cliente en cuanto a entregables, en cuanto a tareas mutuas, pero que estarán supeditados a ese cronograma. Por eso se hace tan al principio y por eso la urgencia de hacerlo y cuadrarlo, por decirlo de alguna manera, muy bien. Y precisamente se usa un diagrama de Gantt para poder discriminar de la mejor manera posible las actividades, las tareas, los responsables, los entregables, cada una de las acciones que se vayan a realizar. Entonces, pues esa parte súper importante que la tengan en cuenta. Y cierro la intervención con un detalle como muy clave en cuanto al desarrollo del sitio, de la aplicación que se esté trabajando. Y esto en cuanto a los tiempos. Es que siempre habrá posiblemente, ese siempre posiblemente es un poco contradictorio, pero es posible que suceda con los clientes alguna urgencia, ¿sí? O alguna demora. Una urgencia de ellos o una demora de ellos. Entonces, eso también es súper importante tenerlo en cuenta, que desafortunadamente no se puede correr o no se puede demorar más de lo que dura el proceso de formación, básicamente porque pues el estricto y la base y en el que uno se basa es en el esquema de tiempo de la formación, no al revés. ¿Sí? Entonces, pues eso pues para que lo tengan en cuenta. Eh, y por lo mismo, pues cada tarea tendrá cada acción o cada momento tendrá su entregable. Y si bien de pronto algunos aprendices ya tienen cierta experiencia en desarrollo web y están haciendo proyectos y todo esto, no necesariamente por eso implica que se adelanten a la entrega de una evidencia, que la evidencia se les vaya a calificar y aprobar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es que a la hora de mirar el proyecto formativo, nosotros lo miramos con la mirada de la institución y del diseño curricular del programa. Eso significa que si en el entorno productivo X, incluso así sea el entorno productivo en el que se basa el programa de formación, aquí hago un paréntesis dentro del paréntesis, en el diseño curricular y el desarrollo curricular, sobre todo en el diseño curricular de un programa de formación en el SENA, desde los tecnólogos hasta los cursos complementarios, se basan fundamentalmente en las normas de competencia. Esas normas de competencia se basan o se crean a partir de las necesidades del sector productivo y uno de los actores que intervienen en ese proceso es precisamente el sector productivo a través de algo que se llaman las mesas sectoriales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona del sector productivo llega? Él le dice al SENA cuáles son sus necesidades y se van ajustando precisamente los perfiles de formación con base en esas necesidades. Eso significa de todos modos que pueden existir
criterios, políticas muy puntuales dentro del sector productivo que no necesariamente se ajustan muy bien a esa generalidad del sector. Me explico. Las mesas sector o las personas y empresas que forman parte de esas mesas sectoriales, y lo digo con mucho respeto, no son en específico tales o X empresas particulares, sino aquellas más representativas del sector productivo y que han significado precisamente el avance de ese oficio o de ese contexto productivo, ¿sí? Y las más representativas en cuanto a que son las que de una u otra manera definen las características como tal, de tanto de cómo está ese sector y la manera como influye mutuamente en la economía del país. Es decir, vuelvo y digo, ahí ya se puede interpretar de la manera que cada uno considere, pero pues básicamente es como eso. Vuelvo y digo, puede haber una circunstancia en la que una empresa de pronto no maneja las cosas como lo maneja, se maneja en un estándar, tal vez, no es ni malo ni bueno, simplemente es una particularidad. Pero en ese se puede estar desfasado de lo que tradicionalmente se hace o de lo que de manera productiva se considera se debe hacer. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es probable que de pronto, y lo digo por experiencia, es probable que uno como aprendiz al llegar a una formación ya tenga una experiencia previa, ya tenga una manera de hacer las cosas previa e incluso tenga una metodología previa que quizás en apariencia raye un poco con la metodología del SENA. Aquí hay que tener en cuenta algo importante y es que todo el proceso de formación se diseña en función del modelo pedagógico del SENA. Vuelvo y digo, de la manera como se diseñan los programas de formación, y es así como se hace, y es el aprendiz el que entra a adaptarse a ese proceso. Y si bien su participación es bilateral, es decir, así como nosotros lo orientamos, nosotros también aprendemos mucho de los aprendices. Lo cierto es que para el cumplimiento efectivo de la formación se hacen las cosas como la institución lo define, ¿sí? En los tiempos que se establezcan y guardando la proporción que involucra una metodología basada en proyectos, que es esta metodología que les están planteando sus profes. En esencia, es parte de la manera como se expresa la metodología basada en proyectos, es precisamente la elaboración y el establecimiento de un cronograma, de un plan de trabajo. Entonces, pues, importante que lo tengan muy, muy en cuenta. No significa, por ejemplo, que se les amarre las manos, ay, es que usted tiene que hacerlo con lápiz HB, no, tampoco. Lo que pasa es que hay aspectos delicados dentro del diseño del programa que involucran un seguimiento estricto, ¿sí? Por ejemplo, el orden de las evidencias. Y el orden de las evidencias es la ejecución de algunas actividades y lo que se les solicita como entregable. Obviamente, en parte el proceso, obviamente. Es decir, hay, como ustedes de pronto ya se han dado cuenta, existen básicamente tres ejes fundamentales en la formación. Esto me refiero a lo que el aprendizaje, lo que es o tres conjuntos de actividades, una que es cognitiva, que es el saber, una que es procedimental, que se refiere al desempeño, a los procesos, una valorativa actitudinal que tiene que ver con esa relación entre lo que se sabe hacer, el trabajo en equipo y el efecto final que tiene sobre el proceso que se va llevando, ¿sí? Entonces, ese involucra precisamente la integralidad de la formación que nosotros realizamos en la institución. Muchas de esas evidencias valorativas actitudinales tienen que ver con lo que uno llama la evidencia de producto, que es un elemento tangible, pero que necesariamente deviene de un proceso común con el equipo de trabajo. Sí, con el equipo de trabajo me refiero a sus equipos, sus grupos de aprendices, ¿sí? Y desde ahí es desde donde se empiezan a establecer la manera las evidencias a entregar y los procesos y los tiempos. Entonces, ahí es donde ustedes de pronto se van a encontrar que pues las cosas se entregan de una manera, se hacen de una manera,
Eso con el fin de mostrarles, de orientarlos hacia una manera general del gremio, del oficio, del sector productivo, en cómo se deben hacer las cosas. Para cerrar, en este punto pues pueden haber de pronto discrepancias, entonces ahí es donde estamos los instructores en la labor de colaborarles a ustedes en cómo adaptarse al proceso de la institución. ¿Qué tan factible es, aquí abro un paréntesis, salirse de la metodología del SENA? Pues no salirse, pero sí de pronto adaptarse a ciertas particularidades muy específicas que pueden llegar a presentarse. Y esos aspectos pues serían tal vez lo suficientemente inofensivos como para no hacer mayor efecto nocivo en el proceso en general. Y sí más bien retroalimentar el proceso, y que puede llegar a involucrar a una oportunidad de algo que se llama currículo oculto, y es desde esa perspectiva que tiene el aprendiz, que es diferente, pues proyectemos una posibilidad, pero vuelvo y digo, el esquema en general es el que se presenta y cada proceso tiene su momento y tiene su entregable. Entonces, eso pues para que lo tengan muy en cuenta y obviamente pues cualquier duda que tengan ustedes y cualquier cosa que se les pueda ayudar con muchísimo gusto. Espero que en este momento que yo haga pausa no me vaya a sacar la plataforma. Muchas gracias, muchachos. Vale, profe Álvaro. Bien, listo. De todas maneras, son situaciones particulares que es importante manejarlas con los grupos de manera particular, valga la redundancia. No sé si hayan otras dudas e inquietudes relacionadas con el proceso, con lo que se solicita, el cronograma, su estructura, etc. Los escuchamos atentamente. Chicos. Bueno. El esquema lo vamos a compartir ya mañana, pues mediante estará en plataforma también la grabación de la sesión para que entonces elaboren este primer insumo que se solicita. Recordamos también estar atentos a los diferentes medios de comunicación oficiales, esto con el propósito de verificar, enterarse de información de vital importancia para su proyecto formativo. Reitero la invitación a diligenciar la lista de asistencia. En el chat de la reunión se encuentra, por favor. Bueno, ya me han pedido que compartiera el cronograma y les voy a... Mañana en el transcurso ya lo voy a compartir. Voy a hacer 2 versiones esto para que opten por la que más con la que mejor se identifiquen. Ambas, reitero, tienen como elemento para su construcción el proyecto formativo. Bien, profes, pues ya dándole cierre, les invito a que nos despidamos de nuestros aprendices. Iniciamos entonces, profe Víctor, sigue el profe Álvaro y terminaría conmigo. Entonces, profe Víctor. Gracias, profe Jaime. Agradecerles por la asistencia a la sesión. Recuerden que mañana, bueno, alguien estaba escribiendo y se arrepintió, pero igual puedes plantear la duda finalmente. Mañana se publicará la guía donde se especifica los puntos a desarrollar. Las recomendaciones que lean muy bien la guía de aprendizaje, que tengan en cuenta los puntos planteados. A veces no leen bien los puntos planteados para el desarrollo de la actividad, por lo que la recomendación es que lean detenidamente lo solicitado. Cualquier duda o inquietud, ya saben los canales que pueden acceder a consultar con los instructores.
el foro de dudas e inquietudes, el chat de atención diario o el correo electrónico. Cualquier duda e inquietud, con mucho gusto estaremos atentos a resolver cualquier inquietud que tengan. Una feliz noche para todos y nos vemos en la siguiente sesión en línea. Muchas gracias. Aprendices, queridos aprendices, muy buenas noches, que descansen, que estén muy juiciosos en sus actividades. Una recomendación para los aprendices que de pronto estén presentes y aún deban evidencias de inducción, ya está próxima a cerrar. Significa que después de cierre, hay como dice el dicho, no hay Santa Lucía que valga, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Es muy importante que así deban una evidencia, la terminen, la entreguen de manera oportuna, porque ya estamos en el proceso de cierre. Casi siempre hay un lapsito de tiempo, unos días en los que uno pues notifica las condiciones en las cuales se encuentra el aprendiz, si pasó, si perdió, y se da un tiempito prudencial para que el aprendiz se pueda poner al día. Pero ya después del momento y ya cuando pues no hay respuesta a esas notificaciones, pues simplemente se sigue con el debido proceso y en ese sentido es el cierre de la inducción. Entonces, porfa, los que estén en esa circunstancia, notifiquen cualquier cosa que esté pasando. Profe, déme un plazo, mire, yo lo terminé el fin de semana. Y pues obviamente se les da ese tiempo que ustedes soliciten para que entreguen esas evidencias faltantes y de esa manera darles la oportunidad de que continúen en formación. Pero vuelvo y digo, la fecha de cierre de la fase de inducción ya está por llegar. Es decir, habrá un día en el que obviamente se les va a decir concretamente, pasado mañana va a cerrar estoy diciéndolo de manera escueta y hipotética, pero digamos que sería de esa manera. No significa que de un momento a otro, no, simplemente una vez se hagan los procesos académicos pertinentes, pues se notificará precisamente el cierre de la fase. ¿Tienen alguna Profe Álvaro, disculpa interrumpirte, es que Nilsson está preguntando si tienen vacaciones. Tengo entendido que la próxima semana es la semana de la confraternidad que celebra el SENA. Entonces no sé si hay una comunicación oficial frente al tema. Pues sí, en efecto, los aprendices tienen semana de la confraternidad. No tenemos un comunicado oficial del manejo de la plataforma, es decir, si se van a mantener abiertas la entrega de evidencias o cerradas. La verdad no nos ha llegado todavía correo, pero lo cierto es que activa la plataforma sí va a estar en cuanto a la revisión de material de formación, la revisión de las guías, la revisión de las grabaciones, pero ya entrega de evidencias lo ignoro en este momento, porque todavía no tenemos notificación así como en concreto. Pero yo pensaría que para el viernes nos estarían ya notificando formalmente si se deja activo o no para la entrega, para la recepción de evidencias y su calificación. Yo creo que este viernes ya tendríamos nosotros notificación de eso, profe. Perfecto, profe, entendido. Entonces, Nilsson, ¿qué sería la invitación? No solo para Nilsson, sino para los demás. Normalmente esa información ya se confirmaría el día viernes. Ese mismo día pues estará enviando un anuncio dando los lineamientos para ese pequeño receso. Por favor, estar atentos. Igual me imagino también nosotros publicamos un pequeño aviso también a través del grupo de WhatsApp, pues para que se informen al respecto. Gracias, profe Álvaro. Gracias, profe Víctor Darío. Gracias, aprendices. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones para ustedes, bendiciones para sus familias, éxitos en sus actividades, éxito en su proyecto. Recuerden, cuentan con nosotros para resolver las dudas e inquietudes. Quienes se han acercado, hemos programado sesiones adicionales
para resolver sus dudas, para resolver sus inquietudes. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del chat de atención mío, pues por cuestiones de organización, se brinda atención todos los días de 8 a 9 de la mañana. Sin embargo, pues no hemos contado con la participación deseada, y pues es una oportunidad que tenemos para avanzar significativamente las evidencias. Entonces aprovechemos ese espacio, no solo el espacio mío, sino el de todos los instructores, para resolver esas dudas que surjan y avanzar en nuestro proceso formativo. Les agradecemos nuevamente su participación y les deseamos una feliz noche. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Buenas noches, instructores. Promesa de una vez, ya saltando, mañana estaré enviando el borrador, el Excel de ese cronograma, pues para que ustedes lo adapten a sus necesidades. ¿De acuerdo?